todo este sufrimiento, toda esta destrucción, esta violencia, no han servido para nada. No han servido para nada. ¿Qué os pasó? ¿Cómo fue posible que ocurriera esto? ¿Dónde estuvo la gente? ¿Dónde estuviste tú? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué posición adoptaste? Pensamos que sería muy importante que cada cual se hiciera con honestidad estas preguntas para poder tomar conciencia de qué habéis vivido. Hemos tomado conciencia de que nuestra sociedad enfermó. Enfermó de miedo, de odio, de rencor, de fanatismo, de silencio, de mirar para otro lado, de imposición, de complicidad, de falta de autocrítica, de vidas destrozadas, de falta de empatía, de delación, de extremismo, de normalizar lo que no tiene nada de normal, de no querer ver, de comodidad, de juicio, de hipocresía, de dolor, de manipulación, de injusticia, de olvido, de amenaza, de vidas jóvenes lanzadas a una causa sin sentido, de sufrimiento, de justificación, de persecución, de violencia, de muerte. Y todo ocurrió entre vecinos y vecinas de un mismo pueblo, de un barrio, de un edificio, entre personas conocidas e incluso entre familiares. En el fondo, entre hermanos. Así pues, descubrimos que la nuestra, la navarra, la vasca, la española, fue una sociedad muy enferma. Nos preguntamos si estamos ya curados y descubrimos que no. La nuestra sigue siendo hoy una sociedad enferma. ¿Qué ha sido del dolor y del odio que alimentó la violencia? Nos preguntamos, ¿desaparecida ETA, solucionado el problema? No. A nuestro modo de ver, actitudes, sentimientos que crecieron durante tantos años, no curan en poco tiempo, sino que siguen muy presentes, quizá de modo más soterrado, pero latentes. Multitud de heridas, de dolores, siguen siendo, a nuestro modo de ver, señales de alarma que nos siguen recordando que hay cosas que sanar. Por ejemplo, no podemos entender la existencia de los llamados Ongi Etorris. Sencillamente no los entendemos. No entendemos cómo se han permitido y tolerado. No entendemos cómo todavía se pueden realizar y defender. Tampoco cómo se puede participar en ellos. Nos ha llegado especialmente el dolor de tantas víctimas, ese sufrimiento todavía abierto, tan poco escuchado y conocido y que nunca desaparecerá. Hemos descubierto lo complejo, delicado e incluso arriesgado que es tratar este tema en la actualidad. De hecho, hemos visto que,
con este proyecto hemos arriesgado. Porque puede que no guste lo que hemos hecho, o que no gusten nuestras conclusiones. Puede que nos tachen de parciales, o de meternos en política siendo este un proyecto educativo, o que se nos politice interesadamente, que se intente dañar o desacreditar esta experiencia, o que se intente aprovechar o apropiar de lo que hemos hecho. Esto nos preocupa. Descubrimos que hay temas concretos que, por motivos que sean, hoy todavía no son fáciles de tocar. Por ejemplo, la existencia de torturas. Este tema también nos ha impresionado. Como también nos impresiona mucho que la convivencia cotidiana siga muy herida en muchos de nuestros pueblos, donde hay personas que todavía no pueden hacer una vida normal, o frecuentar libremente determinadas zonas, o tender su uniforme de trabajo en el patio interior de sus casas. Descubrimos que demasiadas personas todavía siguen atentas a quién se les acerca, o pasean por la calle con cierta tensión, o se sientan en un bar de cara a la puerta. Testimonios en los que nos han dicho: ahora estamos muy bien, solo te insultan por la calle de vez en cuando. Pero es de broma comparado con lo que hemos vivido. Hoy, en ocasiones, familiares de víctimas y verdugos se cruzan por la calle y no sabemos qué hacer con ello, pero está claro que habría que hacer algo para cambiarlo. Especialmente, nos impresiona que haya personas que sigan creyendo que la violencia estuvo bien, que mereció la pena. Y todavía más, que hoy volverían a utilizarla. Esto nos parece muy preocupante. Hemos estado meses discerniendo y debatiendo sobre el poder escuchar a una persona de la denominada Diana Clares. Sabíamos que no iba a ser un momento fácil ni cómodo, pero algo nos decía que nos ayudaría a poder entender mejor las cosas. Sabíamos bien que estas personas son importantes deslegitimadoras de la violencia, que ellas mismas habían utilizado en el pasado. Sin embargo, no nos atrevíamos. Teníamos miedo a que no se comprendiera su presencia, a que nos tacharan de tantas cosas. Otro indicador de que todavía todo este tema es muy complejo. Estas y otras muchas son algunas de las heridas que hemos descubierto con nuestro proyecto y que, como decimos, nos indica que no están curadas. Nos preocupa mucho que si las heridas no se curan bien, este mal que tiene la sociedad en su interior seguirá creciendo de modo soterrado pero constante y tarde o temprano volverá a manifestarse. Los frutos de la violencia y el dolor. Constatamos que el daño que ha provocado la violencia es ilimitado. Su onda expansiva arrasa con todo. El odio y el rencor solo saben destruir. Lo destruyen todo y a todos. Al inocente que lo sufre y al culpable que los ejerce. Y su poder destructor se expande por el tiempo, de generación en generación. Tantas vidas que han quedado marcadas para siempre. No tenemos duda de que tenemos que frenar y combatir estos efectos. Nos ha impresionado mucho tanto dolor con que nos hemos encontrado. El daño ejercido a la víctima, el daño para sus allegados, el dolor de las personas cercanas, el odio que ha podido generarse también en ellos, la destrucción personal del verdugo de sus seres queridos. En definitiva, todo ese poder destructor de la violencia que anida en las personas y en la sociedad. Creemos que todo este sufrimiento, toda esta destrucción, esta violencia, no han servido para nada. No nos han llevado a nada bueno, a nada mejor. Durante el proyecto nos hemos preguntado qué ha conseguido ETA en toda su existencia. Nada. Por tanto, ¿para qué ha servido la violencia? Para nada. ¿Ha tenido sentido en algún momento? Ninguno. ¿En alguna circunstancia? En ninguna. Nos ha impresionado mucho descubrir que el dolor, el sufrimiento de las víctimas, en el fondo es el mismo dolor, el mismo destrozo. Hemos visto y comprendido que este dolor y sus secuelas de muerte son iguales para todos los sufrientes. Sus testimonios, sus procesos, tienen muchos elementos en común. En el fondo, da igual la condición personal o ideológica. El dolor es el mismo, por lo que, de alguna manera, todas las víctimas están unidas, hermanadas en este sufrimiento. Más allá de consideraciones de otro tipo, desde el punto de vista humano, ético, este nos parece una clave importante para el futuro de nuestra convivencia. En este sentido, vemos muy importante que se respeten a las víctimas del terrorismo, que se respete su dolor, que no caigamos más en la tentación de juzgarlas, de etiquetarlas, utilizarlas, de apropiarnos de su causa, de enfrentarlas.
Las víctimas, su experiencia, sus vidas, su modo de reaccionar son un referente para toda la sociedad. Debemos, pues, cuidarlas y custodiar sus vivencias y el testimonio. En nuestra opinión, todo lo que se salga de esto es un error. Creemos esencial no olvidar qué pasó, lo que habéis vivido, que se hable de ello, especialmente con nosotros, las generaciones nuevas, que se sepa qué ocurrió, todo lo que ocurrió, que todo salga a la luz. No debemos tener miedo de poner encima de la mesa todo lo vivido, porque de esa verdad saldrá una convivencia más sólida. No podemos dejar que pase el tiempo, confiar en que el tiempo lo cura todo. Es un error. Tenemos el convencimiento de que esta es la única manera de que se curen de verdad todas estas heridas. Nos impresionó la existencia de los GAL. Como hemos dicho anteriormente, sabemos que, desgraciadamente, con la violencia se corre el grave riesgo de que se genere más violencia, pero no entendemos que una parte del Estado pueda responder de este modo. Del Estado esperamos máxima altura. Los GAL fueron una trampa, un terrible error. Nunca debieron existir. Su violencia no tuvo ninguna justificación, en ningún caso. Tenemos claro que el Estado debe ser el mayor valedor y defensor de la ética y de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Pero, ¿qué ocurrió? Nos llama muchísimo la atención que no estéis siendo capaces de poneros de acuerdo en qué se ha vivido. Nos habéis hablado bastante de la necesidad de un relato, pero vemos que una dificultad que existe es que de alguna manera cada uno quiere que impere el suyo. Una invitada nos dio luz. ¿Y si nos centráramos en la verdad? ¿Y si construyéramos una verdad colectiva? ¿Y si hiciéramos todos el esfuerzo de poner encima de la mesa la verdad? Construir a partir de la verdad, toda la verdad de lo que ha pasado en estos años. Pero claro, construir a partir de la verdad requiere querer ser verdad. Requiere honestidad, generosidad, altura de miras y visión de futuro. ¿Pensáis que sería posible? ¿Pensáis que nuestra sociedad, que nuestros dirigentes tienen los mimbres para hacer esto? ¿Podríamos construir una verdad de mínimos en cuyos puntos estuviéramos todos de acuerdo? Creemos que merece la pena el esfuerzo, que este esfuerzo se lo debemos especialmente a las víctimas y a las generaciones venideras. Creemos que nos lo debéis a nosotros, a los jóvenes. Pero también pensamos que esta labor no es solo de nuestros dirigentes, esta labor es de la sociedad entera. Nosotros, nosotras, nos ofrecemos hoy aquí a colaborar en esta labor de construir una verdad colectiva compartida. Y lo que es más importante, no poder acordar qué pasó nos impide sacar aprendizajes colectivos que sean útiles para el futuro de nuestra sociedad. Pongámonos a ello. Después de escuchar a tantas personas, tenemos la absoluta certeza de que en todo este tiempo ha habido un antes y un después, un hito que os cambió y que quizá cambió la historia. Fue la muerte de Miguel Ángel. Nos ha impresionado muchísimo cómo la vivisteis, aquellas horas tan oscuras, tan terribles, todo lo que aquello generó interiormente en muchas personas, todo lo que movió. Paradójicamente, toda la vida que brotó de aquel asesinato tan despiadado. Esta es otra de esas vivencias colectivas que habría que custodiar y no contaminar de ninguna manera. Es una de esas vivencias que debería estar en todos los libros de texto. Y nos ha impresionado muchísimo también el haber descubierto a personas que se mueven en otra liga, personas con unos valores, con unos principios fuera de lo común, que han puesto con su actitud el listón de lo humano muy alto, que a partir de ahora consideramos modelos y referentes. Personas que decidieron permanecer en su sitio a pesar del riesgo grave, cuando la mayoría habríamos salido corriendo. Personas que se jugaron e incluso dieron su vida por otras. Madres o padres que aceptaron en silencio el compromiso arriesgado de sus hijos e hijas. Víctimas que sufrieron dolor tras dolor, abandono tras abandono, y permanecieron en una posición humana de excelencia. Ciudadanos anónimos que en situaciones muy difíciles dieron la cara en contra de la violencia. Empresarios que decidieron seguir trabajando por su tierra cuando la amenaza les acorralaba. Profesionales que trabajaron años y años en silencio, con tenacidad, en la lucha contra la violencia. Personas cuyo compromiso político
les supuso comprometer seriamente su vida y la de sus seres queridos. En definitiva, tras personas que, mientras la sociedad no sabía bien qué hacer o dónde mirar, tiraron literalmente de esta sociedad. Toda nuestra admiración y reconocimiento a estas personas. Sus vidas también deberían ser referentes para el futuro de nuestra convivencia en paz. Finalmente, queríamos decirles que este proyecto ha sido un regalo para todos nosotros, para todas nosotras. Con el tiempo nos hemos ido haciendo conscientes del privilegio que estábamos viviendo. Hemos ido aprovechando cada testimonio, sin conocer en muchos casos a las personas, pero confiando, como nos decían, que sus testimonios eran importantes. Tras vivir estos 6 meses, nos sentimos con gran responsabilidad hacia la sociedad, con el deseo de comunicar esto que hemos visto y vivido. Nos sentimos con ganas de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y para curar todas estas heridas que todavía tenemos. Queremos ayudar a que la juventud, como es nuestro caso, sepa qué ha pasado y que cada quien pueda elaborar su propio criterio personal de calidad. Creemos que la implicación de todas las personas jóvenes va a ser clave en que esto no vuelva a ocurrir. Para ello, tenemos que contarles qué ocurrió, con verdad, sin intereses, con generosidad, mirando por el futuro de nuestra convivencia y la defensa de los derechos humanos. Toca seguir trabajando por la paz y la convivencia, cada quien desde su ámbito y conforme a sus posibilidades. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacerlo y nos gustaría compartir este decálogo como brevísimo resumen de lo expuesto. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Aquella era una sociedad enferma y todavía quedan secuelas. Urge destapar y curar las heridas. La verdad, toda la verdad encima de la mesa. Todo el mal causado e impune a la luz. La violencia siempre es un error. Construyamos convivencia de la buena. Necesitamos un relato objetivo y veraz. Los derechos humanos son el referente. Cuidémoslos. Mimemos a quien más han sufrido y custodiemos lo aprendido.